Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de la moto. Yo soy Jorge Prince, que te vosotros, pero muy bien. Si eres el más noobs de los noobseps y quieres convertirte en el mega proazo de MotoGP 23, porque esta misma semana lo han regalado en el PlayStation Plus y no tienes ni puta idea, pues este es tu vídeo. Trágatelo hasta el final porque vas a ver todos los trucos, consejos y todo lo que debes saber para convertirte en un profesional de MotoGP. Comenzamos con el menú principal, como estáis viendo en pantalla. Si eres de los más noobs que no sabes ni lo que es una MotoGP y no has visto ni siquiera carreras, le das al botón R3, guía, donde te vas a informar de los conceptos básicos del mundo de MotoGP, como normativa, tutoriales, introducción de los editores, introducción a MotoGP Academy, el Live GP, temporada de debut, objetivos, paddock, nuevo desarrollo de la moto, pruebas de temporada, etcétera, etcétera. Importante saber que la guía está ahí en el menú principal, botón R3. Dicho esto, si tienes alguna experiencia con MotoGPs anteriores, pues yo te aconsejo que vayas a un jugador, ¿vale? Que vayas a Gran Premio, le des a nueva partida, que te cojas el piloto más chulo de la parrilla, el que tú quieras. Y, ojo, tenemos pistas históricas donde aconsejo no tocarlas, ¿vale? A no ser que sepas de algún circuito que te suene, ¿no? Que hayas jugado en anteriores juegos de coches o de otros juegos de motos, pues te aconsejo que vayas directamente a ese circuito, como puede ser los circuitos de casa: Valencia, Jerez, Montmeló o Red Bull Ring, Silverstone. Suelen ser circuitos que os los conocéis, ¿no? Entonces pues ya tenéis como ya un pequeño avance ya hecho, una previa. Vamos a elegir Montmeló. Por otro lado, si eres completamente novato, también te aconsejo que le eches un vistazo a MotoGP Academy, que se trata de un modo contrarreloj donde te dividen el circuito por sectores y tendrás que sacarte oro, plata y bronce, intentar ser lo más rápido posible en esos sectores y después una vuelta completa, ¿vale? Para intentar sacarte el oro, plata y bronce. Viene bien de vez en cuando hacerlo, porque hay circuitos nuevos como es Sokol, Kazajistán, que nadie se lo conoce, y viene bien hacerlo, por ejemplo, para Sokol o la India, que son circuitos donde muchas veces no se ha corrido en MotoGP, Mandalika, estos circuitos más novedosos que no tenemos ni puta idea. Circuito donde no debéis correr nada más empezar, porque sois muy novatos, es en Portimao. Demasiadas subidas y bajadas, demasiadas frenadas fuertes en bajada y en subida. Es demasiado dificultoso. No os metáis en Portimao, ¿vale, gente? Lo digo de corazón, no quiero que sufráis. Empezad por circuitos que os conocéis, circuitos fáciles: Red Bull Ring, Jerez, Montmeló, Mugello tal vez. Circuitos así simples que han estado en muchos años en muchos juegos anteriores de motos y de coches, ¿vale, gente? Y ya iréis experimentando lo difícil que puede llegar a ser Austin, que es muy largo y tedioso y muy ondulado y bacheado, o Portimao. Y ahora le vamos a dar al botón cuadrado, ajustes. Experiencia de juego, tenemos varias experiencias de juego. Yo os recomiendo que si eres muy novato te lo pongas en debutante y vayas carrera a carrera cada vez que salgas a pista, quitándote una ayuda. Poco a poco te vas quitando o moderando las ayudas y vas poco a poco transformándote el juego en un simulador de verdad, ¿vale, gente? Así, despacito, carrera a carrera. Es lo que yo aconsejo. Ahora que tenéis experiencia, pues podéis poner experiencia de juego clásica, competitiva o extrema, como es mi caso. Pero, lo dicho, las primeras horas de juego es un juego complicado, la curva de aprendizaje es más larga que el resto de juegos. Tener paciencia, no es un juego de llegar y topar y ganar en 2 carreras, ni por asomo. Vais a tardar horas, días o incluso semanas en pillarle el rollo al juego, ¿vale, gente? Así que tener paciencia. Lo dicho, podéis poneros la experiencia de juego como queráis. Empezar en debutante, carrera a carrera, ir quitando ayudas. Que ves que todavía has quitado esa ayuda y cometes muchos errores y no puedes dominar la moto o lo que sea, pues vuelve a ponerte la ayuda. Y poco a poco te vas quitando todas. Al final, ¿por qué hay que quitarse todas las ayudas? Evidentemente, si te quitas todas las ayudas, tienes dominada la física de conducción y eres mucho más rápido y competitivo sin ayudas que con ayudas. Así que el objetivo final será jugar a este videojuego sin ayudas. Experiencia de juego en extrema. Incluso la ayuda de trazada, hacerme caso, es mejor quitarse la ayuda de trazada
y a lo mejor, si es caso, dejarse el rewind por no tener que reiniciar las carreras, etcétera, etcétera, al completo. Pero por el resto de ayudas, quitárselas absolutamente todas. Es lo que yo aconsejo como veterano de MotoGP, que al final es como más partido le vas a sacar y más vas a aprender. Porque si te pones la ayuda de trazada, al final, ¿qué estás jugando? ¿A carreras o a seguir una línea? No tiene mucho sentido, ¿no? Ir por una línea todo el rato, aunque no le hagas caso, no la tengas de referencia, pero al final es mejor quitárselo absolutamente todo y convertirse en un proazo, que para eso has venido a este vídeo, ¿no? Pues te voy a enseñar cómo. Una vez hayamos hecho ya lo que viene siendo algún entrenamiento libre, clasificación, una sprint o un calentamiento o carrera, pues ya podemos centrarnos un poco en cómo jugar contra la IA. Para configurar la IA, ¿vale? Tenemos que simplemente ir a opciones de carrera y poner más o menos vueltas. Extrema al 120 lo suelo poner yo, pero para los más novatos empezar por lo básico, que sería rollo 50%, ¿vale? Que el 50% ya en la primera carrera has estado delante entre los 3 primeros, pues ya sabes que la siguiente carrera al 60%. Que también, pues al 65%. Y ya a partir del 65 y de 5 en 5, ¿vale? 70, 75, 80. Para que os hagáis una idea, entre 70% y 90% sería el antiguo 100% y 120%. En este juego han aumentado más la velocidad de la IA y digamos que más del 90% sería a lo mejor el 140 o 150 extremo de juegos anteriores, que sería prácticamente imposible de ganar a la IA en algunos circuitos, que es lo que pasa, y te tienes que poner la IA al 90 o al 80% para que sea un 100 o un 120 de los anteriores juegos. Así que en muchos circuitos podrás ponértelo fácilmente al 100 o al 110 o al 120, pero yo lo que aconsejo así para empezar, que vayáis de 10 en 10 o de 5 en 5 y poco a poco le iréis pillando el hilo, ¿vale? Consumo de neumático proporcional significa que si la carrera dura 6 vueltas, pues el consumo va a ser proporcional a esas 6 vueltas y se os deteriorará el neumático hasta casi acabarlo en esas 6 vueltas. Y si lo ponéis en desactivado, pues no tendréis ese consumo de combustible, simplemente iréis todo el rato con la goma nueva y la gasolina a tope. Aquí en este menú también contaremos con una guía, con ajustes y experiencia de juego, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Si llegamos a 500 likes, pues os regalaré mis mejores setups, que siempre ayuda a ser más rápido y más competitivo. Así que nada, reventar el botón de like, gas a fondo, que es gratis, y activar la campanita, como dice el bueno de Valentino Rossi, que también es gratis, como aparece por ahí. Y seguir atentos al canal porque vendrán más vídeos tutoriales de setup, configuraciones para ser aún más rápido y más competitivo. Consejo de Sprint Race: combustible, quitarse un par de litros, ¿vale? Si es 22, ponerse 18, 19, 20... porque así aligeraremos la moto, no vamos a consumir toda la gasolina. Y la electrónica, vale, tenemos freno motor, control de tracción, sistema anticaballito y escape de potencia. Esto lo podemos configurar mientras corremos con la cruceta, ¿vale? Y lo suyo es escape de potencia en la salida poner al 3, en mitad de carrera poner al 2. Si hay carreras con circuitos de rectas muchas y muy largas, pues tendremos que hacer alguna vuelta con potencia 1 para ahorrar gasolina, ¿vale? Y volver después a potencia 2 para ahorrar un poco de gasolina, siempre escape de potencia el 1. La potencia el 3 ya será a lo mejor para final de carrera, última vuelta o hacer algún adelantamiento que nos cueste más, ¿vale, gente? Pero no olvidarse de volver a potencia 2 o al 1 para ahorrar, porque si se te queda con la potencia 3 2 vueltas, después te vas a tener que tirar otras 2 o 3 vueltas con potencia 1 para recuperar un poco de gasolina e intentar llegar a final de carrera, que te quedas sin gasolina. Bueno, gente, importante, la salida. ¿Cómo hacemos la salida? Pues tenemos que darle al triángulo para bajar el hole shot. El hole shot es el sistema de bajada de la moto para bajar el centro de gravedad y que la moto sea más rápida, tanto en las rectas como en las salidas, ¿vale? Tendremos que darle al triángulo. Después metemos embrague primera, ponemos control de tracción y anti-wheel al 5, aceleramos, no al tope, salimos, la moto no derrapa. Y una vez salgamos, pues bajamos con control de tracción al 2 y anti-caballito al 3. Abajo a la derecha, lo estáis viendo. Y fácilmente hacemos una buena salida. La reacción ha sido un poco lenta porque estaba hablando y explicando, pero bueno. ¿Cuándo es una buena salida? Cuando la moto no derrapa. En el momento que la moto no derrapa y tracciona y sale hacia adelante, has hecho una buena salida.
por norma general, la IA siempre hace unos salidones increíbles, que es prácticamente imposible ganarle a la salida a la IA. Tienes que esperar a la recta, pillar el rebufo y a la frenada de la curva 1. Bueno, conceptos básicos de pilotaje. Consejo, sigue a la IA. Estáis viendo que yo no uso la línea, pero puedo usar la IA de referencia. ¿Veis el circuito? En el circuito, ¿veis esta franja negra por donde van las motos? Eso es como una especie de línea o guía o burroguía natural que se hace, que se forma, ¿vale? En todos los circuitos, ¿veis las líneas negras en el asfalto? Pues intentar ir lo más centrado posible por esa línea negra. En este caso, Oliveira sí que estaría saliendo por el sitio bueno. Yo estaría saliendo 2 metros un poco más abierto. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Es una gran referencia para jugar sin la línea, ¿vale? Y tener de referencia la IA. Donde frena la IA, pues tú frena 1 metro más tarde, ¿vale? Y vas teniendo un poco esas referencias y vas jugando un poco. Por ejemplo, otras referencias: pianos, líneas blancas a los bordes de la pista. ¿Veis el cartel de Michelin que crea una sombra en el suelo? Esa sombra me puede servir perfectamente de referencia de frenada. Y también los carteles que hay al borde de la pista de 300 metros, 200 metros, 100 metros, 50 metros, también sirven fácilmente. Es que están hechos para eso, ¿vale, gente? Le damos a personalizar la cámara y usar este campo de visión, esta distancia, esta altura, porque así veremos un poco más y podemos anticiparnos, ¿vale? Vamos a ver un poco más de metro, un poco más de distancia, porque la cámara está un poco más alta y vas a ver y anticiparte mejor. Es consejo que os doy. Esto es un poco también cuestión de gustos. Esto básicamente es cuestión de gustos, pero consejo que os doy en la camarita, que así os ayudará a ver mejor y anticiparos mejor con la moto y las trayectorias y las líneas. Continuamos para bingo. Estamos terceros. Cuidado con los pianos. Hay pianos que se pueden pisar y hay pianos que no se pueden pisar. Para eso tendremos que tener experiencia de juego. Tenemos que sabernos los circuitos al dedillo. Hay circuitos con baches, sin baches. Hay circuitos que esto no son 4 ruedas, que puedes pasar con el coche a tope sin importar lo que esté pisando el vehículo, prácticamente, ¿no? Aquí hay que gastar mucho cuidado con los pianos, porque hay pianos que sí te tiran, otros que no. Ahí habéis visto que he pisado el piano y he rozado la línea blanca. Me han metido un track limit. Cuando acumulemos 5 track limits, tendremos que hacer una low lap penalty, etcétera, etcétera. Ya conforme vayáis jugando, lo iréis interiorizando todo. Son muchos datos, son muchas cosas a tener en cuenta, pero que lo sepáis que es un juego con muchas horas de vicio para poder sacar el máximo rendimiento, y necesitas entrenamiento, que yo aconsejo empezar contra la IA. Después, donde más vas a pulir todas tus habilidades va a ser en el modo contrarreloj, y os explicaré después el porqué, que vamos a ir al modo contrarreloj. Aquí ponemos el Hollister, por ejemplo, y antes de llegar al cartel de HL frenamos. ¿Ves? Estos pequeños detallitos son los que hacen que en todos los circuitos siempre hay un cartel de Monster, un pianito, la línea, la trazada negra en el asfalto. Este piano se ve muy alto, no lo toques. Los pianos interiores por norma general no se tocan, solo los exteriores y no siempre todos. Y bueno, como estáis viendo en pantalla, el tema de neumáticos, hay que tener siempre un compuesto medio-medio o duro delante, medio atrás, porque hay que mantener a raya el sobrecalentamiento, más que el desgaste. Una vez como se te sobrecaliente el neumático, vas a palmar mucho tiempo. Bueno, tema de frenar. Hay que intentar frenar suave, progresivo, nada de brusquedades. Si frenas brusco, la moto hace el invertido. Si frenas con la moto recta totalmente, también te va a hacer el invertido. ¿Cómo no hacer que la moto me haga el invertido? Pues aparte de hacerlo progresivo, ¿no? Tener cierto tacto con el freno delantero y también con el trasero, me puedo ayudar. Y intentar siempre frenar con inclinación. Nunca frenaremos con la moto recta, ¿vale? Nunca iremos totalmente recto y clavaremos el freno recto. Eso hará que la moto se vuelva inestable. Siempre hay que inclinar un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? En este caso inclino hacia la izquierda, después me inclino hacia la derecha y entro en curva. Y en ningún momento se ha tirado la moto más de 2 décimas de segundo totalmente recta. Es mi consejo que os doy para que la moto no haga el típico invertido y se vuelva loca e incontrolable la motocicleta. El tema de Hollister.
tenemos que activar el hole shot saliendo de las curvas hacia una recta, nunca hacia otra curva, porque si el hole shot se te queda cogido abajo, porque en el hole shot, para que se desactive y se quede la moto arriba, tienes que frenar suficientemente, con suficiente potencia, si no se te va a quedar cogido el hole shot abajo, y hacer las curvas con el hole shot abajo vas a palmar mucho tiempo y la moto se vuelve muy inestable, hasta te puedes hasta caer fácilmente, ¿vale? Así que siempre que venga una buena recta, ahí es cuando se activa el hole shot. ¿Y cómo lo haremos? Justo en mitad de la curva. Activo el hole shot en mitad de la curva, veo la salida, acelero progresivo, la moto baja, gas a tope y meto una marcha más. Y aprovecharemos ahí la aceleración y la tracción que nos va a dar ese hole shot. En el momento que me cuelo, suelta el freno. Es mejor colarse, soltar el freno y volver a pista. Si veo que me cuelo y me voy largo, lo normal es hacer lo contrario, clavar el freno para no salirme. Y ahí es en el momento en el que, al clavar el freno con el neumático haciendo límite de sobrecalentamiento, te caes. ¿Quieres salvar la caída? Suelta el freno, hazme caso. Salva la caída, vuelves a pista y no pierdes 4 o 5 segundos, ¿vale? Hole shot, gas a fondo, una marcha más. Y eso sería la victoria de la sprint con esta dificultad de la IA, que le hemos puesto bastante facilita para ir explicando cómodamente todo lo que tenéis que saber para convertiros en un buen jugador. Bueno, gente, menú principal. Ya llevamos varias horas de juego. Hemos jugado con Moto 3, con Moto 2, con Moto GP, con Moto E. No lo recomiendo, pero el que ya haya jugado, pues eso que se lleva. Y vamos a intentar mejorar nuestro rendimiento, porque ya tenemos ya lo que vienen siendo los conceptos básicos y vamos también sin usar ayudas y demás. Y necesitamos, por así decirlo, entender cómo ser un poco más rápido. Para eso hay que ir al contrarreloj. Eso es indudable. Es donde más vas a poder conseguir tus objetivos de ser más rápido. Vale. El primero tiene aquí 24.3. Vale, me olvido del primero. Me voy a alguien que tenga 1,5 segundos o 2 segundos más lento. Sería 26. Vale, 2 segundos. 26.4, 26.4. Están el 32. Pues estamos a 2 segundos de los mejores del mundo, ¿vale, señores y señores? Podemos utilizar esta referencia, ¿vale? En marcadores, le damos al X y elegimos este tiempo para que salga su piloto fantasma y guiarnos un poco de lo que hace el piloto fantasma. Está a 2 segundos del mejor, pero consigue batir a este piloto y proponte otro que esté 2 décimas o medio segundo un poquito más rápido. 25.8. El siguiente, 25.5. El siguiente, 25.4. El siguiente, 25.3. Llegará un momento en el que sea décima para intentar meterse en el 24 como están los 3 primeros, ¿vale, gente? Es cuestión de ponerse, si te lo planteas, cuestión de horas, ponerse mucho, ajustar un poco el setup aquí y allá cada vez que salgas a pista y cada vez sentirte mejor con la moto. Al final llega un momento en el que dominas la física, te sabes el circuito de memoria y simplemente intentas hacerlo lo más fácil, que te cueste lo menos posible la moto llevarla, y te van saliendo los tiempos poco a poco. Vamos evolucionando como piloto y vamos a ir a proponernos batir nuestro mejor tiempo. Vamos a hacer una tanda de 10 vueltas. Y ese mejor tiempo, a raíz de ese mejor tiempo de 10 vueltas, poco a poco iremos mejorándolo, ¿vale? Iremos saliendo a pista. Consejo que os doy cada vez que salgáis a pista: intentad hacer tandas de 10 vueltas. 20 minutos, media hora, entrenamientos cortos. No volverse loco de viciar 3 horas seguidas, porque satura bastante, ¿vale? Y no quiero que os canséis tan pronto de este maravilloso videojuego. Referencia de frenada antes del piano, por ejemplo. Aquí la clavamos, entramos en curva, hole shot y gas a fondo. Es fácil de jugar, pero este juego tiene una física bastante peculiar, que es que cuando damos gas, la moto tiende a levantarse o irse hacia afuera. ¿Cómo evitamos eso? Dejando la moto correr en mitad de curva, y hasta que no veamos clara la salida de la curva, no enchufamos el gas, para que la moto no se vaya hacia afuera, ¿no? Hay que dejarla mucho correr. Hay que hacer como la curva en 3 pasos: la frenada, más en la entrada en curva, la mitad de curva, que es dejar la moto correr, y la salida de curva, que lo que haremos es acelerar levemente con el gas, progresivamente, un hilito de gas, poco a poco,
y cuando ya veamos que la salida de curva la tenemos muy clara, entonces cuando ya es gas a fondo y holed shot, o holed shot y gas a fondo, ¿vale? Pero tiene que ser así, tenéis que tener paciencia, dejar la moto correr mucho en mitad de curva, ¿vale? Si no tenéis paciencia y le dais gas antes de tiempo, ¿qué pasará? Pues que nos vamos hacia afuera fácilmente, ¿vale? Tened paciencia. Acompañar la moto con un hilo de gas, de un 10, 15, 20% de gas, ¿vale, señoras y señores? Para que la moto no se te levante tanto y no se te vaya tanto hacia afuera, hay un truquito que es ponerse más TCS y más anti-wheelie. Pero, por otro lado, la moto correrá menos también. Por eso siempre aconsejo TCS al 2 y anti-wheelie al 3, ¿vale, señoras y señores? Para que la moto no esté tan capada y pierda tanta potencia por culpa de la electrónica. Lo suyo es, el truco es dejarla correr, tener paciencia con el gas, hacerlo suave y progresivo, igual que con el freno. Sobre todo podemos ayudarnos con el freno trasero. Dejar la moto correr, cuando ya vemos la salida de la curva clara, gas a fondo. Y poner los circuitos fáciles como este, Red Bull Ring, Montmeló, Jerez, Valencia, circuitos que os conozcáis ya. Circuitos relativamente fáciles, ¿no? Con referencias de frenadas muy simples, como por ejemplo este cartel. Los carteles que veis aquí de 200 metros, el cartel de Cryptodata, esta línea blanca, los hay en todos los circuitos, ¿vale? En todos los circuitos hay esta ambientación alrededor de la pista, que es la que vais a tener de referencia y tener en cuenta a la hora de punto de referencia de frenada, paso por curva, trayectorias, líneas, etcétera, etcétera. Es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta y que lo utilicéis para que podáis transformaros en un piloto pro. Para eso habéis venido a este vídeo y podáis simplemente pasar de novato, noobs, intento de pro, a un piloto ya hecho y derecho, que no se caiga en la primera curva de las carreras online y a tomar por culo la carrera. Son errores muy típicos, ¿no? De salir a tope, ¡pum!, al suelo en la primera curva. Carrera arruinada. La tuya y la de los demás, que también la puedes arruinar fácilmente. Intentaremos evitar esos errores de novato. Es un juego que requiere paciencia, que requiere tranquilidad, que requiere saber, que requiere sabiduría, que requiere horas de entrenamiento. No es un juego arcade, no es un juego fácil. Es un juego de intento de simulación, donde que si tenéis paciencia y sabéis dar gas donde toca, dejar la moto correr donde toca, frenar donde toca, al final se convierte en un juego, por así decirlo, instintivo o de memoria. Y os saldrá muy fácil, pero fácil. Es más fácil de lo que parece. Lo que pasa que, claro, cuando uno es novato y no tiene ni puta idea, pues hace 20.000 cosas que no debe hacer y le resulta mucho más difícil. Pero, lo dicho, tener paciencia. La frenada, tenedla en la punto de referencia, freno aquí. Vale, la clavo, perfecto. Dejo la moto correr y cuando vea claramente la salida de curva, hilo de gas y gas a fondo. Tercera, cuarta, quinta. Conforme voy subiendo marchas, la moto gira más con gas, ¿vale? Inclina más con el gas. Si aceleras a tope en primera o en segunda, la moto se te va a levantar muy rápidamente y se te va a ir hacia afuera. Pero si eres listo y le pillas el truco a acelerar en tercera, cuarta, quinta, pues podrás acelerar antes sin que la moto se te vaya hacia afuera y podrás, con ese truquito de las marchas, acelerar pronto y salir rápido de las curvas. No hace falta salir en segunda siempre, puedes salir en tercera o en cuarta en muchas curvas, para poder que la moto no se te irnos tanto hacia afuera, ¿no? Y vayamos al muro o al césped. Simplemente un track limit, un fuera pista y poco más. Pero que sepáis que si aceleráis en tercera, cuarta o quinta, la moto gira mejor e inclina más que si aceleráis en primera o en segunda. Y bueno, chicos, hasta aquí este tutorial de cómo convertirse de un piloto muy noob a un pro. Espero que os haya ayudado. Como cada año aquí en el canal de las motos intento hacer estos videos tutoriales. Y nada, aprovechar que ahora MotoGP está en el PlayStation Plus, en el Essential creo que era, o en el siguiente nivel, no me acuerdo exactamente. Aprovecharlo, aprovechar este vídeo y ya sabéis, like a fondo para traer el vídeo de los setups y actualizaros también con la campanita, que siempre hay que activarla y estar atentos. Sin más dilación, yo me despido. Si no nos vemos, nos imaginamos. ¡A gas y a fuego!